Como les menciono, el tema número 12 corresponde al sistema digestivo y respiración. Entonces, hoy vamos a desarrollar la parte de digestión en una primera sesión y luego, por supuesto, tendremos la siguiente semana la parte de respiración. ¿Ok? Este, quiero, bueno, quería recordarles que también tienen la actividad foro, el tema número 12, las preguntas del cuaderno para el día de hoy. Vamos a iniciar, si te ubicas en la página 120 de tu libro de Estudios de la Naturaleza, página 120, con la digestión, ¿verdad? Un proceso que involucra varios pasos para poderse llevar a cabo. Este proceso digestivo inicia justamente en la boca, ¿ok? Y así, Buenos días, profe. hola, buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Bien. ¿Y Qué usted? bueno, muy bien. Bueno, acá dando inicio al tema número 12 correspondiente a la digestión, ¿verdad? Entonces les estaba comentando que el proceso de digestión inicia en la boca, ¿ok? Y termina, por supuesto, en el intestino grueso, justamente en el recto y en el ano, ¿verdad? Inicia en la boca con el bolo alimenticio, con el bocado, ¿verdad? Que nos introducimos para alimentarnos, para comer, y termina con el intestino grueso, en la parte del recto y el ano, para el proceso de excreción o defecación, ¿verdad? Entonces, voy a mostrarles una imagen que es más o menos lo que quiero representarles el día de hoy, a grandes rasgos, por supuesto. Esta imagen que corresponde a un sistema digestivo de un humano, inicia, como les dije, acá en la boca, ¿verdad? Y tiene todo este serie de pasos, toda esta serie de procesos bioquímicos por los cuales pasa para poder llevar a cabo dicho proceso biológico que es la digestión. De la boca pasa, por supuesto, por la faringe, el esófago, que lo vamos a ir viendo detalladamente. Por supuesto, intervienen glándulas salivales, intervienen unas enzimas que son muy importantes, que nos van a permitir responder algunas preguntas que están en la actividad cuaderno que he dejado para ustedes hoy. ¿Cuál es la función de esas enzimas que tienen que ver con la digestión química que se da lugar en el intestino acá, en el intestino delgado, ¿verdad? Que tenemos por aquí, que lo estoy señalando, porque una vez que pasa todo el bolo alimenticio desde la faringe, el esófago, llega al estómago, que es esto que estamos viendo por acá, esto amarillito que está por acá, el estómago, esto que estamos por acá viendo es el hígado, esto es el páncreas, esto otro que está por acá justamente debajo del estómago, y la vesícula biliar, esto verde que está por acá, esto verde es la vesícula biliar. Acá tenemos el intestino delgado y tenemos el intestino grueso, con el recto y el ano donde termina todo el proceso digestivo. Esto, por supuesto, es lo que les indico que es lo que forma parte de las estructuras de este sistema. Tipo, cabeza huevo. Entonces, por acá estaba revisando otra diapositiva que quiero mostrarles, que forma parte también entonces de esta presentación. Entonces iniciamos por acá, que esto ya se las mostré, la parte 2, que sería las capas de la pared del sistema digestivo o las capas del esófago. ¿Cuáles son esas famosas capas de nuestro esófago? ¿Verdad? Que es lo que llama poderosamente la atención a la hora, por supuesto, de nosotros presentar un esófago y la importancia que tienen cada una de esas capas. ¿Ok?
¿Pueden ver las capas? Estoy compartiendo con ustedes. Las capas del sistema Yo sigo digestivo. viendo la misma diapositiva que había Ok, al principio. ya vamos a mostrarle las capas por aquí. Ahora sí logran ver las capas del tubo digestivo. Ahorita sí. Ok, perfecto. Entonces, estas capas del tubo digestivo comienzan son 4, básicamente. Y esto tiene mucha importancia para lo que es el inicio del proceso de digestión. Y por supuesto, tienen una función de proteger al estómago, proteger toda la faringe, a todo el esófago, de diferentes enzimas que se producen allí y jugos gástricos. ¿Ok? El tubo digestivo va desde el esófago, como dice acá, al conducto anal, ¿verdad? Ese es el tubo digestivo completo. Desde el esófago que inicia justamente al finalizar la boca y todo ese conjunto de tubos que acompaña al estómago, al páncreas, al hígado, todo eso hasta llegar al tracto anal, ¿verdad? Entonces está compuesto por 4 túnicas. Es la mucosa, ¿verdad? La capa absortiva, es decir, la capa que absorbe, la capa más interna, esa capa que está muy interna en el tubo Profesor, digestivo. Dígame. bueno, yo el otro día estaba viendo, no sé, el YouTube me recomendó un video que tenía que ver pues, con todo lo que es el aparato digestivo y más o Ok. menos la mucosa es todo lo que recubre el jugo gástrico, ¿no? Sí, exactamente. Esa mucosa recorre todo el aparato digestivo, ¿verdad? Y eso es lo que está diciendo Santiago, es así, ¿verdad? Y por supuesto está constituido por un epitelio, que es un epitelio como una capa de piel, como una capa protectora interna de este tubo digestivo. Después tenemos la submucosa, que es una capa más gruesa. Esta otra capa que tenemos por acá, la submucosa, esta que se ve por acá, ¿verdad? Una capa gruesa, muy vascularizada, es decir, tiene muchos vasos, tiene muchos túbulos o microtúbulos, que son las moléculas absorbidas que pasan por el epitelio, ¿verdad? De la mucosa, la capa anterior, y entran a las basas, ¿ok? O a las venas del sistema digestivo, ¿ok? Luego tenemos la capa más importante de todas estas, porque es la capa muscular. Y esa capa muscular te va a ayudar a responder a algunas preguntas que hay en la actividad cuaderno, ¿verdad? Esa capa muscular o musculosa, ¿verdad? Produce contracciones. Esa es la que nos da los movimientos o los denominados movimientos peristálticos. Esos movimientos peristálticos son los que recorren todo el tubo digestivo. Y son cuando decimos que nos está como que sonando el estómago, esos movimientos que dicen que me están sonando como que las tripas, que es incorrecto decirlo, porque no son las tripas lo que te está sonando, es la capa musculosa, es la capa muscular que produce esas contracciones segmentarias, ¿verdad? Que se dan lugar por un movimiento peristáltico. Es cuando en nuestro estómago o nuestro esófago se abre o se cierra y nos indica que nos está pidiendo alimento, que nos está pidiendo comida. Tengo hambre. Los movimientos peristálticos, tengo hambre, el estómago está requiriendo combustible, está requiriendo alimento, ¿ok? Entonces luego tenemos una capa serosa, que es la capa más externa, sí, ya esta es la capa más gruesa, la parte más externa de ese tubo digestivo, ¿verdad? Es una capa de unión y protección del tejido conjuntivo y areolar cubierto por epitelio también. Casi todas están cubiertas por epitelio, mejor dicho, todas están cubiertas por epitelio. Entonces esta capa externa tiene una función protectora definitivamente del tubo digestivo, ¿ok? Entonces luego tenemos en estas partes de, de nuestro sistema digestivo, de nuestro aparato digestivo, tenemos lo que inicia, de donde inicia todo este proceso. ¿Dónde inicia este proceso digestivo? Inicia en la boca. Como les había dicho, todo el proceso de digestión, que puede tardar entre 30 a 40 minutos, luego que terminamos de ingerir los alimentos, luego que terminamos de comer, puede durar entre 30, 40, 45 minutos esa digestión. Pero todo, ¿dónde inició todo? Todo inició en la boca, cuando yo introduje mi bolo alimenticio. Vamos a llamar a ese bocado
Vamos a llamar a esa cucharada, a esa fracción de comida, la vamos a llamar bolo alimenticio. Ese bolo alimenticio que va a empezar a través de la masticación, ¿verdad? Que inicia en la boca, que cuando empezamos a masticar, gracias a que tenemos la boca, tenemos el labio, por supuesto, son las partes de la boca que quiero mostrarles, tenemos la lengua, tenemos lo que son los dientes, que tienen una función principal acá de poder darle la deglución correcta a nuestros alimentos, es decir, de triturar los alimentos que consumimos, los dientes, y la lengua, por supuesto, que además de producir acá unas enzimas gustativas, ¿verdad? A través de las papilas gustativas que tenemos en la lengua, podemos sentir los diferentes sabores de lo que nos estamos comiendo, de lo que estamos consumiendo. Por supuesto, acá tenemos lo que son las amígdalas, al final justamente detrás de la lengua, y acá comienza entonces, la primera parte de nuestro sistema, la segunda parte de nuestro sistema digestivo, que es la faringe. Pero antes quiero mostrarles una pequeña imagen de la lengua, ¿verdad? Que nos indica un poco, se ve un poco pequeña, ¿verdad? Pero lo que quiero es que puedan visualizar en esta imagen pequeña de la lengua cuáles son las zonas de nuestra lengua donde se produce el sabor dulce. Justamente en la punta de la lengua es donde nosotros podemos ver el sabor, sentir el sabor dulce. Justamente inmediatamente después tenemos en los extremos lo que es lo salado, está de color verde, el sabor salado. Más atrás tenemos el sabor ácido, que está de moradito, y el sabor amargo, que está justamente al final de la lengua, atrás de la lengua, ¿verdad? Este sabor amargo. Profesor, yo pensé que todo eso, o sea, que las partes de la lengua que detectan diferentes tipos de sabores, yo pensé que era más un mito, pero bueno, sí es verdad. Sí, están así separadas naturalmente, biológicamente, están así las papilas gustativas, y es la forma, pues entonces, como nosotros podemos sentir esos sabores de los diferentes alimentos que consumimos, que ahorita los estamos llamando para el proceso de digestión bolo alimenticio, ¿ok? Ese bolo alimenticio. Bueno, una vez que pasó por la lengua, pasó por la boca, los dientes empezaron con la trituración de esos alimentos, nos tenemos que ir ¿a dónde? Nos tenemos que ir a la faringe, ¿ok? Esa faringe, por supuesto, ya les mostré las partes de la lengua, les mostré, ok, vamos a la faringe, que es donde continúa pasando la deglución de estos alimentos. La faringe, que tiene que ver y que tiene mucha relación con por esa conexión que tiene con la cavidad nasal, la faringe, por supuesto, tiene que ver también con el aparato respiratorio. Que vamos a ver, por supuesto, en la segunda parte de esta clase, que es la siguiente semana, con la cavidad nasal. Fíjense que entonces la faringe está muy pegada inmediatamente después de la lengua, empieza, entonces están las amígdalas y todo eso, ahí inicia la faringe y tiene mucha conexión con la cavidad nasal, con la respiración. ¿Por qué les menciono esto? Porque por allí tiene que pasar ese bolo alimenticio una vez que está triturado, una vez que lo masticamos acá en la boca, tiene que pasar a través de la faringe para luego llegar al esófago. ¿Ok? Voy a hacer una pregunta. Dígame. Cuando una persona comiendo, por ejemplo, se ahoga, Ajá. eso es porque es que no está pasando por la faringe o ya pasó la faringe y es en otra zona. Puede ser una razón por la que se ahogue. Primero porque no está tomando suficientemente líquido para ayudar al proceso de digestión. Recuérdense que nosotros cuando estamos comiendo debemos tomar líquido para ayudar al proceso digestivo de deglución, ¿verdad? De tragado. Puede ser que también, como fíjate, la faringe tiene esa conexión con, con la cavidad nasal, también con la cavidad nasal que nos conduce a los pulmones. Puede ser que parte de esa comida, parte de ese líquido, se haya ido hacia la cavidad nasal y eso te genere un ahogamiento por ingestión de alimentos, ¿ok? Puede ser, porque está muy conectado, incluso con los pulmones. Por eso es muy, muy importante cuando estamos comiendo, cuando estamos realizando el proceso de masticación, ayudar un poco con líquido, ¿verdad? Con jugo, con agua.
Y la saliva, las glándulas salivales tienen un papel muy importante también allí porque ellas producen esa humedad que necesita ese bolo alimenticio para poder deglutir bien, para poder tragarlo bien, ¿ok? Entonces es muy importante por esa parte. Entonces les quiero mostrar aquí en la siguiente imagen, pues entonces, no sé si la están, ahora sí la ven, lo que sería el esófago, ¿verdad? El esófago que está justamente, traerlo un poquito más grande, el esófago, ahí lo tenemos, ¿ok? El esófago es justamente lo que está después de la faringe. La faringe es muy corta, la faringe, digamos, aquí la primera parte de la garganta, ¿no? Pero una vez que ya, entonces, todo este tubo rojo que tú estás viendo acá, para señalárselo mucho mejor, este tubo rojo largo, que este es un poco más largo, es lo que te lleva al estómago. Es la otra parte del proceso de digestión. Todo esto ocurre, muchachos, mientras estamos comiendo. ¿Okay? Todo esto pasa súper rápido. Primero pasa por la faringe y luego está pasando por el esófago, que ya es el que le va a dar el inicio con un conducto largo que conecta directamente al estómago. ¿Ok? Como dice en la página 122 del libro, que allí puedes ver gráficamente cómo el esófago entonces conecta con el estómago. ¿Ok? Inmediatamente después, entonces, vamos a encontrarnos con la figura principal del sistema digestivo. ¿Cuál es así como el corazón era la figura principal del sistema circulatorio, es decir, era el protagonista, el corazón del sistema circulatorio, ¿cuál es el protagonista en el sistema digestivo? El estómago. El estómago, definitivamente, ¿verdad? Es el estómago, entonces, el que vamos a encontrar en esta oportunidad como el que viene ahora a formar el protagonismo de este sistema. Porque definitivamente es aquí en el estómago, es aquí justamente en el estómago donde vamos a encontrar que se inicia todo este proceso de digestión. Entonces allí lo pueden ver, el estómago, vemos como el esófago por acá, que les acaba de mencionar, que es ese tubo largo que conecta de una vez con el estómago, que inicia con esta primera parte que es el fundus, ¿verdad? Que es como que el que le da la bienvenida, el recibimiento a ese bolo alimenticio, aquí donde definitivamente cae en el estómago y empieza a funcionar una serie de procesos bioquímicos. Aquí empieza la digestión mecánica con las enzimas que se empiezan a producir, el jugo gástrico que está justamente acá en el estómago con estas capas musculares, con el antro, la membrana mucosa, que es todo esto que está acá. Aquí justamente es donde empieza el proceso como tal, ¿ok? Pero ¿dónde se va a dar la digestión? ¿Dónde es que se va a dar? Porque aquí se termina de deglutir, de desmenuzar todo ese alimento, toda esa comida, ¿verdad? Pero entonces empieza la digestión. Empieza entonces el proceso donde yo debo enviar lo que necesitan los demás órganos del cuerpo y desechar lo que realmente ya no necesita el cuerpo, pasando entonces ahora al intestino delgado, porque el intestino delgado inicia justamente aquí, donde está en la parte final del estómago, que es el duodeno. Esta parte final del estómago, duodeno, inicia o conecta al intestino delgado, como lo ves en la página 123 de tu libro, ¿verdad? El intestino delgado, que tiene un aproximado de 2.5 metros de longitud, el intestino delgado de un adulto, y 5 centímetros de diámetro, ¿verdad? Como dice el libro en la página 123. Por supuesto, está recubierto por unas vellosidades. Esas vellosidades ayudan a la producción de jugo intestinal o jugo gástrico, que va definitivamente a dar punto clave, punto álgido, punto más importante en la producción de la digestión, del proceso digestivo que se da justamente en el intestino delgado. ¿Ok? No es directamente en el estómago donde se inicia el proceso de digestión. En el estómago se empieza a deglutir, se empieza a desmenuzar allí, pero entonces, ¿dónde pasa directamente ese bolo alimenticio que se transforma ahora en quimo alimenticio? Ese quimo alimenticio que pasó
del estómago por el duodeno al intestino delgado, entonces es donde inicia el proceso digestivo, porque ahí empiezan las enzimas, todas esas enzimas que se forman y que generan digestión química que se produce. Es justamente en el intestino delgado donde se aprovecha entonces lo que necesita el cuerpo, lo que necesitan los órganos de nuestro cuerpo, y empieza a transportarse a través de los sistemas circulatorios, de las venas, de las arterias, todas las vitaminas, proteínas y minerales que necesita el cuerpo y que fueron producto de esa digestión, ¿verdad? Y lo que no necesita lo envía al intestino grueso. El intestino grueso, por supuesto que en algunos casos puede llegar a tener un colon que mida unos 2 metros, ¿verdad? Es un colon donde, por supuesto, ese tramo colónico es lo que conecta el recto con el ano. Y de ahí desecha todo lo que el organismo no requiere, producto de esa digestión, de que no necesita. Entonces lo envía al intestino grueso lo procesa a través del colon, y el colon, entonces como está en la página 123, lo conecta con el recto y luego con el ano para el sistema excretor, ¿ok? Para desechar lo que no necesita. Entonces, estamos viendo lo importante del sistema digestivo, lo importante de la conexión de cada una de estas partes y de las Profe, una funciones, pregunta. y de las funciones que cumple cada una. Dígame, Santiago. ¿Usted ha seguido pasando diapositivas? Sí, estoy ahorita, bueno, ahorita estoy solamente en el estómago. Están viendo el estómago, ¿no? ¿Sí? Claro, claro. Están viendo el estómago, ¿ok? Era porque no sabía si había pasado página y no en No, no, el no, no. compartir Estoy, pantalla no se sí. había pasado. Ok, estoy ahorita en el estómago, ¿verdad? Ok. Voy ahora a compartir otra imagen con ustedes que es muy relacionada, que quiero que se ayuden también con la página 124 de su libro, muy relacionada con esto que les acabo de decir, de la producción de enzimas. ¿Ok? Esas enzimas y jugos gástricos que necesita nuestro intestino y nuestro estómago, intestino delgado y nuestro estómago para contribuir al proceso de digestión, ¿verdad? Y de deglución, porque estas enzimas son ayudadas o sintetizadas por unas glándulas accesorias. Esas glándulas accesorias que también forman parte del sistema digestivo son entonces lo que forma las glándulas que ya les había dicho, además de las glándulas salivales, además de los dientes que nos ayudan allá en la boca para el proceso de masticación, pues entonces también existen otras glándulas o principales glándulas accesorias del cuerpo humano y que están justamente en este sistema digestivo. Estas son las llamadas entonces órganos accesorios que proporcionan las enzimas, como en la imagen que están viendo, esenciales para la digestión. Ellas se encuentran en el hígado, en la vesícula biliar y en el páncreas. Como les mencionaba en la primera imagen que nosotros observábamos al inicio de esta clase, veíamos que el estómago, que es esto que estoy señalando con el cursor acá, este estómago en el dibujo que tienen en su pantalla, este estómago que tienes aquí, tiene un hígado, ¿verdad? Que secreta o que produce unas enzimas. Esas enzimas que son relacionadas con el glucógeno, el glucagón y todas esas enzimas que más adelante, en segundo año, cuando veamos el sistema endocrino, vamos a poder ver las glándulas mixtas y vamos a ver hígado y vamos a ver páncreas, ¿verdad? Pero en este momento lo que necesito que sepan es que estas acompañan al sistema digestivo, estas glándulas, tanto el hígado como la vesícula y el páncreas, acompañan al sistema digestivo para aportarle esas enzimas que necesitan, esos jugos gástricos que se necesitan para sintetizar tanto las proteínas, para sintetizar las grasas, el hígado, en el caso del hígado, sintetiza las grasas, y las proteínas y algunas sustancias que pueden ser de desecho también en el sistema digestivo. ¿Okay? Entonces, este puntito verde que vemos acá en la vesícula biliar, que está justamente por acá, por donde está la parte final del estómago, que es donde inicia el duodeno, por acá, antes de pasar al intestino delgado, ¿verdad? Y esto que está en la base del estómago, esto que se ve amarillento por acá,
es el páncreas, ¿ok? También encargado de, además de darle sostén al estómago, es, por supuesto, de producir esas enzimas para la síntesis de grasas, síntesis de proteínas, ¿ok? Y de algunas azúcares, porque el páncreas también, entonces, está encargado de síntesis de azúcar. Y allí vamos a ver muchas conexiones y mucha relación que tiene que ver esto con, por supuesto, enfermedades gastrointestinales relacionadas con hígado, con páncreas, también con la azúcar en la sangre, lo que es porque ya controlan hígado y páncreas, controlan lo que es la producción de azúcares, de glucosa en la sangre, entonces tienen mucha relación por acá. Entonces, mencionarlas en este momento para que ustedes sepan que forman parte del sistema digestivo estas glándulas accesorias, ¿ok? Entonces, una vez que hemos visto las glándulas accesorias y que ya tenemos eh, definido cuáles son las partes de cada una de las partes que forman parte del sistema digestivo, quiero que veamos lo que es la digestión mecánica, ¿verdad? La digestión mecánica como tal, ¿dónde se da el proceso de digestión? Se da a través de dos procesos. El primer proceso será una digestión mecánica, ¿verdad? Esta digestión mecánica es el primer proceso por el cual se da la digestión. Se da justamente en el estómago, como les había mencionado. Fíjense que la digestión inicia entonces en el estómago, pero se produce realmente en el intestino delgado, ¿ok? Inició en el estómago con esta digestión mecánica. Movimientos que empiezan a darse cada 15 a 25 segundos en nuestro estómago cuando se está dando la digestión. Por eso usted debe estar como que en reposo cuando está en digestión, ¿verdad? Cuando estoy haciendo digestión, estoy en reposo, porque cada 15 a 25 segundos ese estómago está dando una serie de movimientos. Este estómago que usted está viendo acá, con estas flechitas que indican el movimiento que se está produciendo, todo ese proceso bioquímico que se está transformando esos alimentos de bolo alimenticio, cuando yo me lo introduje por mi boca, a quimo alimenticio, como dice acá. En esta oportunidad se reduce todo ese alimento a un quimo. Ese quimo alimenticio entonces es mucho más líquido, es mucho más viscoso y es lo que entonces se requiere para que el alimento sea llevado al píloro. Píloro, recuerda que es esta parte que está acá, que conecta con el duodeno y que envía al intestino delgado toda la formación de ese quimo, ¿verdad? Ese quimo que se formó justamente en el estómago pasa al duodeno, el del duodeno pasa al intestino delgado y allí, con la aparición de algunas enzimas que ya vamos a ver en la digestión química, es que inicia el proceso de digestión, que puede tardar entre 30, 40, 45 minutos, ¿ok? Esos minutos que dura nuestra digestión, nosotros debemos estar en estado de reposo para que nuestro estómago y nuestro intestino puedan trabajar de forma cómoda, tranquila y sin interrupción, ¿verdad? Entonces, repito, la digestión mecánica, que todo inició en la boca con el bolo alimenticio que nos produjimos para poder comer, llegó al estómago. Después que pasó por la faringe, después que pasó por el esófago, llegó al estómago. Produjo una serie de movimientos que se dan cada 15 a 25 segundos, mezclando ese bolo alimenticio con las enzimas, con el jugo gástrico, lo mezcla, mezclándolo allí. Entonces, produce una serie de movimientos que se conocen como ondas, son estos movimientos que se ven acá, transformando ese bolo alimenticio entonces en quimo alimenticio y pasando ese quimo alimenticio al píloro que está justamente por acá, que une al duodeno con el intestino delgado y ahí iniciar el proceso de digestión química, que es muy importante porque voy a mostrarle que en el proceso de digestión química es donde vamos a poder observar esa famosa y gran digestión química, es donde vamos a poder observar las diferentes enzimas que se producen en cada uno de estos pasos que da nuestro sistema digestivo o nuestro aparato digestivo para generar la digestión química. Desde la boca hasta el intestino delgado se generan o se producen enzimas, ¿verdad? Enzimas que necesitan nuestro aparato digestivo para poder iniciar el proceso.
de digestión. Desde la boca, como les dije, que estaban las glándulas salivales y que además tenemos la amilasa salivar, ¿verdad? Que divide el almidón en maltosa. Almidón, maltosa, ¿qué es eso? Son azúcares, ¿ok? Son azúcares. La mayoría de los alimentos que consumimos tienen azúcares, ¿ok? Esa glucosa, que es un monosacárido, de una maltosa a un almidón, que es un disacárido, por supuesto, a través de la amilasa salivar, se empieza, ya desde la boca, y yo estoy masticando, yo estoy con los dientes y la lengua, ayudando a todo el proceso de deglución de ese alimento, ya empieza la amilasa salivar, que es una enzima, la primera, que empieza a dar función aquí, empieza a transformar eso, empieza a ayudar entonces a dividir esos azúcares, que son disacáridos en algunos casos, en transformarlos en monosacáridos como la glucosa. Esto es muy importante, muchachos, que le tomen incluso un capture, que tomen mucha importancia con la digestión química y con las enzimas. De todas maneras, en la página 125 del libro, tienen, muchachos, estas enzimas digestivas. Son muy importantes que esto sí les voy a decir, se las aprendan, porque estas enzimas tienen mucha relación con la digestión y por supuesto son claves, son fundamentales para una prueba trimestral, por ejemplo, para una tarea, puede ser. Entonces, es muy importante que sepamos que en la boca, entonces tenemos la amilasa salivar, en el estómago se empieza a producir la pexina, que es otra enzima muy importante, además de la lipasa gástrica. La pexina divide las proteínas. Aquí entonces empieza a ayudar en el estómago esta pexina y esta lipasa gástrica a dividir proteínas en cadenas cortas de aminoácidos, ¿verdad? Y la lipasa gástrica, que también es una enzima muy importante, es la que se encarga de romper las grasas, ¿ok? En ácidos grasos y glicerina. Por supuesto, todo esto ha ayudado, muchachos, con el páncreas y todo esto ha ayudado con el hígado, porque el hígado y páncreas, que están justamente en el estómago, como se lo mostraba en la imagen, se ve acá también, es la responsable de generar estas enzimas de forma natural en nuestro estómago, en nuestro cuerpo, ¿ok? Luego, por eso aparece aquí el páncreas, ¿verdad? El páncreas encargado de producir la tripsina, la amilasa pancreática y la lipasa pancreática. Esas tres enzimas que se producen en el páncreas dividen o siguen dividiendo más las proteínas. Que recuerden que esto tiene que ser muy deglutido, esto tiene que ser muy desmenuzado y todo este proceso de digestión tiene que darse de esa manera. Cuando hay deficiencia de alguna de estas enzimas, producto de que el páncreas, producto de que el hígado no las está generando de forma, en números adecuados, entonces empiezan los problemas estomacales, de la acidez estomacal, quizás de esa pesadez estomacal, cuando estás tratando de hacer una digestión, porque te comiste algo muy pesado para tu estómago, una comida bastante pesada que quizás no te ayudaste con líquidos para ayudar al proceso de digestión. Es importante que el páncreas y el hígado produzcan estas enzimas, porque definitivamente son las que van a generar el jugo gástrico con el que recibe el duodeno y el intestino delgado todo ese quimo alimenticio, que era bolo, ahora es quimo, y que lo recibe, ¿para qué? Para generar entonces esa digestión y las proteínas, minerales que nuestro cuerpo necesita, y lo que no necesita lo desecha y lo envía al intestino grueso, como ya se los he dicho. El intestino delgado también cumple, por supuesto, que es donde se realiza la función, como dice acá, digestiva, básicamente. Produce la erepsina, la maltasa, la sacarasa y la lactasa. Por supuesto, cada una de estas enzimas con su función. La función de la erepsina es obtener aminoácidos de las pectonas que ya vienen generadas del estómago. La maltasa obtiene la glucosa de la maltosa, por supuesto. La sacarasa obtendrá la glucosa de la fructosa y de la sacarosa. La fructosa y sacarosa, donde la encontramos en la mayoría de las frutas y vegetales que consumimos, ¿ok? Y la lactasa la encontramos justamente en la mayoría de los quesos, sueros, leches que consumimos, ¿verdad? Porque entonces ella es donde se obtiene la glucosa, la galactosa y la lactosa que necesita producir naturalmente nuestro órgano. Entonces, digestión química se dio en el intestino delgado.
Digestión mecánica se dio en el intestino, perdón, se dio en el estómago. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Bueno, que nuestro sistema digestivo o nuestro aparato digestivo se va a dar justamente a través de dos procesos. Proceso mecánico de digestión y proceso químico de digestión. Entonces, uno se da lugar en el estómago y el otro se da lugar en el intestino delgado. Y es así como en un lapso de 30, 40, 45 minutos es que se genera nuestra digestión. Recomendaciones. Cuando estemos comiendo, cuando estemos ingiriendo nuestros alimentos, recomendación, ayudar el proceso digestivo, por supuesto, con la ingesta de líquidos, jugos, agua, para que esto pues sea mucho más fácil de facilitarle un poco más a nuestro estómago, a nuestro páncreas, a nuestro hígado, a nuestro intestino, de realizar ese proceso digestivo. Evitar acidez estomacal, evitar la pesadez estomacal. Ayúdalo por favor con abundante líquido. Es mi recomendación. Bueno, muchachos, esta es la primera parte de la clase correspondiente al tema número 12. La próxima semana estaremos hablando más de respiración y de la conexión que tienen estos dos sistemas. ¿Okay? He dejado para ustedes una actividad cuaderno que está justamente en el foro del tema número 12. ¿Okay? Si ya la han podido revisar, allí encuentran 4 preguntas. Sí. Por supuesto, te vas a ayudar mucho con esta videoconferencia, con el libro, y lo primero que vas a hacer es un dibujo del estómago, que está en la página 123. Recomiendo que lo coloreen para poder identificar un poco las partes. Luego tienes una pregunta clave que la acabamos de decir en esta videoconferencia, que dice que, por supuesto, ¿por qué el tubo digestivo tiene una capa musculosa o una capa muscular? Creo que eso lo dije al principio de la videoconferencia. Hay que revisar y leer un poco también la primera página de este tema para que te ayudes a responder. Luego te dice que ¿por qué las enzimas son tan importantes para realizar la digestión? Lo acabo de decir. Y les acabo de decir también, además, una recomendación para ayudar al proceso digestivo, ¿verdad? Y finalmente, pues que expliques o que hagas una breve descripción de los procesos mecánicos y químicos de la digestión. ¿Ok? Bueno, muchachos, esta es la clase. Tengo una duda, bueno, antes de que se acabe la videoconferencia, ¿usted ya tiene las notas de la expoferia? Sí, ya están subidas. Ya las dio. Porque a mí Sí. no me ha llegado la notificación y aquí no está. Nada más le llegó a Víctor, que es el único participante de A mi grupo que le ha todos. llegado. Ah, ok. Lo que pasa es que Víctor, si fue el que subió el informe, él le va a aparecer la notificación, ¿verdad? De todas maneras voy a revisar ahorita, Santiago, pero yo sé que a todos yo los califiqué y tu calificación está allí. Revisa. El viernes asesoría, ¿no? Sí, lo espero este viernes. Para el laboratorio vamos a trabajar con sistema circulatorio. Vamos a trabajar con sistema circulatorio, muchachos. ¿Ok? Con un corazón que ya vamos a tener para que empecemos esta actividad. ¿Ok? Bueno, muchachos, me quedan 30 segundos. No quiero que la videoconferencia se caiga sin que nos podamos despedir. Que tengan una excelente tarde, buen provecho y que estén muy bien. Los espero el viernes. Dele, profe. ¿Ok? Chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao.